¿Empezaste? Estoy esperando a que empiece. Sí, Ya. es que mi internet está lento. Perdón. No te preocupes. Luego se me hizo raro que tardara un poquito. Entonces, la idea detrás de la ley de Gauss es que es una relación entre el flujo del campo vectorial denominado campo eléctrico a través de una superficie cerrada, que es siempre lo importante, y la carga encerrada por la superficie. Entonces, si quisieran definir nada más en palabras cuál es la relación o qué les dice la ley de Gauss, es esa relación. Por flujo de campo vectorial me refiero a que ustedes tienen un campo vectorial, como podría ser en este caso un campo vectorial constante. Voy a utilizar, ayer utilizamos la V como la manera de denotar el campo, este campo vectorial, y en principio pensamos que era constante, que significa que en cada punto del espacio tiene la misma dirección y la misma magnitud. ¿Sí? Y entonces, para este, para este campo vectorial, se define el flujo a través de una superficie como una medida de la cantidad de líneas de campo vectorial que atraviesa nuestra superficie. ¿Sí? Entonces esto sería, si lo quisiéramos ver, todas esas líneas de campo atraviesan nuestra superficie y el flujo mide justamente cuánto de ese campo vectorial atraviesa esa superficie. Entonces encontramos que el flujo tendría que ser el campo vectorial punto, perdón, un vector A que se define a través, ya me dijeron que el amarillo no se ve, ¿verdad? ¿Se verá el verde? ¿Se alcanza a ver su ficha? ¿O No, tampoco lo? Sí, sí se alcanza a ver, profe. Bueno, conmigo sí. ¿Sí? ¿Andrés también? sí, se ve un poco mejor. Gracias, profe. Uh-huh. Entonces, este vector A tiene la propiedad de que la magnitud de A mide superficie y la dirección está determinada por la normal a la superficie. Obviamente esto no es una superficie cerrada, es una superficie abierta. Entonces comentamos que lo que necesitamos para calcular la relación de la ley de Gauss realmente sobre una superficie cerrada. ¿Sí? Y entonces, algo que vamos a ver también hoy es si yo tengo una distribución de carga, cada una es una Q, es la QI y la QN. Entonces, la superficie que está involucrada en la ley de Gauss tiene que ser cerrada, lo cual significa que se encierra a sí misma, como que limita un volumen del espacio bien delimitado, y entonces mi superficie sería algo como esto, y en este caso la relación de Gauss sería entre el flujo del campo eléctrico generado por esta distribución de carga, y en principio por cualquier otra, o sea, no me estoy refiriendo al valor de campo eléctrico total, y cuánto de ese campo eléctrico está saliendo de la superficie, es una medida de cuánta carga está encerrada dentro, que en este caso pues, serían todas estas cargas verdes que están ahí. Cuando veamos ejercicios vamos a ver que la relación, determinar esa superficie es súper importante. Y entonces nuestra ecuación de Gauss dice, en el límite continuo
de esta B punto A, yo cambio la A por una diferencial de área, ¿sí? Y entonces la ley de Gauss eléctrica me dice que la integral cerrada, y este símbolo es justamente para indicar que la integral debe ser sobre una superficie cerrada, de E punto de A tiene que ser igual a Q entre epsilon 0. Esta Q no es cualquier Q. De hecho, en muchos libros le ponen un subíndice en o algo así que indica que esta Q es la carga encerrada por la superficie. Por cierto, ayer algo que se me comentó, se me olvidó comentarles ayer. A esa superficie cerrada usualmente también se le conoce como superficie gaussiana. Porque hace referencia a pues no solo la ley de Gauss, de hecho esta relación del E punto de A también está relacionado con un teorema de cálculo vectorial que se llama teorema de Gauss. Entonces en el teorema de Gauss de hecho requiere también una superficie cerrada. Entonces sí, una superficie cerrada. Entonces usualmente por esa razón se le conoce como superficie gaussiana. A una superficie cerrada también se le suele decir superficie gaussiana. Entonces, esta es nuestra ecuación fundamental de la electrostática, esencialmente, es decir, en principio cualquier problema electrostático, es decir, cualquier problema de determinar el campo eléctrico de una distribución de carga, se puede resolver con esta ecuación, cualquiera, ¿sí? Entonces, eso es lo fundamental de esta ecuación y obviamente también lo fundamental eh, de las ecuaciones, de las 4 ecuaciones de Maxwell que rigen el electromagnetismo. Cada una nos da una información de cómo se relacionan los campos eléctricos y magnéticos con lo que da origen a esos campos. Y de hecho, las ecuaciones de Maxwell también acoplan los campos entre sí. Les dice también que un campo eléctrico puede generar un campo magnético y viceversa, o de manera más correcta, que alguna. Sí, bueno, sí, que los campos magnéticos y eléctricos están vinculados y que una distribución de carga eléctrica puede generar un campo magnético, pero también puede generar un campo eléctrico, ¿no? Entonces, las 4 ecuaciones nos dicen todo sobre el electromagnetismo en general, de hecho, incluso para la electrodinámica, porque al menos esta ley de Gauss todavía aquí no tiene ningún carácter temporal, estamos hablando, lo tiene metido de manera intrínseca aquí, es decir, este, algo que no nos dice la ley de Gauss, al menos ahí, aunque no es complicado de incluir, es que el campo eléctrico se propaga a la velocidad de la luz. No es algo que estaba diseñado la ley de Gauss en su inicio, pero lo interesante del electromagnetismo es que es perfectamente compatible con la teoría de la relatividad especial. Es decir, que si metemos la relatividad especial al electromagnetismo, lo acepta y da predicciones correctas, a diferencia de otras teorías que son de inicio eran incompatibles y que tuvieron que ser modificadas o, bueno, no desechadas, pero después tuvieron que ser sustituidas por mejores relaciones matemáticas o mejor teorías físicas, ¿no? Entonces el campo eléctrico en principio se propaga a la velocidad de la luz. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una pequeña carga eléctrica aquí y yo mido, perdón, espera, una flechita, y yo mido el campo eléctrico aquí y a un tiempo t desaparezco esta partícula, yo voy a seguir viendo el campo eléctrico hasta que la información de que desapareció la carga llegue a ese punto y eso va a tardar el tiempo que le dedique, que tarde la luz en llegar a ese punto. Entonces, este es un fenómeno interesante que también tiene sus repercusiones, es decir, cuando ya un poco más avanzado queremos hacer cálculos de
cómo se propaga un campo electromagnético, por ejemplo, a través de las ondas. Es requerido, de hecho, utilizar, a través del espacio, es requerido, de hecho, utilizar la teoría de la relatividad especial. Entonces, nuestra ley de Gauss en principio se aplica para cualquier superficie cerrada. No importa cómo la escojamos, con qué forma caprichosa la pongamos, ni nada por el estilo. Siempre funciona en principio. Sin embargo, y eso si escogemos de manera adecuada nuestra superficie gaussiana, esta ley de Gauss nos puede servir justamente para determinar pues, cuál es el campo eléctrico asociado con esa distribución de carga que encerramos, ¿no? Entonces, todo el chiste o un primer paso importante en las aplicaciones de la ley de Gauss es principalmente determinar cuál es la forma de esa superficie gaussiana, cómo debe tener, eh, cómo debe ser, qué forma debe tener, y eso no lo hacemos al azar. Si queremos o no, si queremos calcular el campo eléctrico, hay ciertas, digámoslo como guías para determinar pues cuál es la superficie gaussiana, pues la que nos ayuda mejor para resolver el problema, ¿no? Entonces, justamente vamos a discutir un poco esas líneas o esas guías para seleccionar la superficie gaussiana, ¿sí? Entonces, la superficie gaussiana se escoge tal que cumpla una o más de estas condiciones. Primero, y yo creo que es lo más importante, que el campo eléctrico sea constante en la superficie. Es decir, si yo puedo, por nuestros argumentos de simetría que ya hemos utilizado varias veces, determinar que el campo eléctrico es constante en mi superficie gaussiana, perfecto, porque eso implicaría entonces que dentro de esta integral, este campo eléctrico no varía, que conforme ande sumando elementos infinitesimales de área de A, esta operación no depende del campo eléctrico y me quedo con, digamos que lo podría sacar en la integral. Ahorita hay que tener cuidado por ese producto punto, porque ese producto punto, eh, pues en principio, aunque el campo eléctrico sea constante, como voy a estar variando de A, pues eso implica que posiblemente el producto no sea constante, pero puedo jugar un poco con las propiedades, es decir, sacar E punto de A como E por dA por el coseno del ángulo, digamos, y entonces el E sale y el coseno del ángulo y el de A pues van a variar de manera adecuada, ¿no? Pero de entrada ya me puede simplificar un poco mi problema, ¿no? Después, una siguiente condición es que EA y E sean paralelos. ¿Sí, Andrea? Bueno, una duda. Lo que veíamos era que flujo, el flujo total iba a ser cero para un campo constante en una superficie cerrada. O sea, el primer postulado de una superficie gaussiana implicaría que siempre tiene que ser cero. No, no, el postulado que hablamos era para un campo vectorial constante. Si el campo vectorial constante, cualquier superficie cerrada te da un flujo neto cero. Este no es el caso, el campo eléctrico no es un campo vectorial constante. Entonces, la integral de E punto de A es la carga encerrada. ¿Sí? Entonces, tal vez en este colorario que hicimos sobre campos vectoriales debe haber sido explícito, decir, para un campo vectorial constante, digamos que el flujo total es cero para una superficie cerrada. Perdón, Andrea, ¿sí? Pero que no, el primer postulado precisamente dice que en esa superficie en particular el campo va a ser constante. Pero constante me refiero a magnitud, porque fíjate que conforme
Me dice que el campo eléctrico sea constante en la superficie. Tal vez sí debería ser más explícito y qué bueno que lo refieres en magnitud. Es decir, conforme yo estoy ampliando la superficie gaussiana, el campo eléctrico tiene el mismo valor en todos lados, tal vez direcciones diferentes, eso no me dice nada, pero con que sea constante en magnitud, es suficiente para que yo pueda de aquí quedarme con la magnitud de E por la magnitud de A por el coseno del ángulo, y la magnitud de E lo puedo sacar de la integral y es una primera simplificación que puedo hacer. Ok, y la diferencia sería que lo que veíamos ayer era nada más para aquellos que fueran constante en todo, ¿verdad? Magnitud Sí. y... Ok, de acuerdo. Exactamente. Ujú. No, qué bueno que lo comentas porque sí se malentiende y en efecto no es lo que quería decir. Entonces, gracias. Lo segundo es que DA y E sean paralelos, de tal manera que entonces, pues E punto DA simplemente es E por DA. ¿Ok? Otra es que DA y E sean perpendiculares. Y entonces E punto de A es igual a cero. Obviamente si nuestra superficie gaussiana se escogiera tal que en bueno, de hecho más bien debería decir que la superficie gaussiana se escoge tal que cumpla uno más de esas condiciones, incluso por pedazos. O sea, nuestra superficie, como dijimos, tiene que ser nada más cerrada, no que sea derivable en todos los puntos del espacio, o sea, continua y derivable. Con que sea cerrada es suficiente. Esa es la única condición de la ley de Gauss. Eso implica que una superficie gaussiana puede estar formada de varias subsuperficies. Entonces, si en alguna de esas subsuperficies el campo de A y E son perpendiculares, en esos puntos, pues el campo eléctrico, ese flujo va a ser cero. Eso puede ayudar para eliminar esos términos de mi superficie gaussiana y quedarme con los términos que me interesan. Igual lo vamos a ver. Vamos a ver algunos casos en los que nuestra superficie gaussiana está dividida de esa manera y eso reduce la complejidad del problema y nos ayuda bastante para poder calcular ya el flujo total. Como el flujo es cero, perdí información del campo eléctrico en ese punto, pero posiblemente no sea relevante en ese punto determinar el campo eléctrico. Y último, el campo eléctrico sea cero en esa superficie. Igual me refiero a que el campo eléctrico sea cero en alguna de las subsuperficies de mi superficie gaussiana. Entonces, esos son como que guías de cómo escoger de manera adecuada esa superficie gaussiana. Y van a ver que, pues, muy comúnmente, lo único que necesito realmente es saber eh, tener cierta intuición del problema. A veces la propia simetría del problema te dice cómo debe ser la superficie y ya directamente escogemos esa sin mayor problema, ¿no? Entonces, vamos, de aquí en adelante, entonces vamos a estar haciendo ejercicios de las aplicaciones de la ley de Gauss. Por cierto, también ya le dejé la lista total de ejercicios en el aula virtual, ya están todos, ¿sí? Todos los que vamos a ver para nuestro parcial. Bueno, a menos de que avancemos rápido, en principio vamos a tener un par de clases de netamente nada más puras aplicaciones de ley de Gauss, es decir, ejercicios sobre cómo aplicar la ley de Gauss. Entonces, revisen los problemas. Algunos de ellos están enfocados nada más a calcular flujos, no tanto usar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico, ¿no? Esa es la primera aplicación y la aplicación más relevante de la ley de Gauss. Pero, pues obviamente antes de utilizarla para calcular esas propiedades es relevante entenderla y por lo tanto algunos problemas son calcular flujos. ¿Cuál es el flujo del campo eléctrico de una distribución de carga X a través de esta superficie gaussiana?
Entonces de eso no hicimos mucho, pero mm, salvo el ejercicio anterior que tiene que ver con el cilindro en un campo eléctrico constante, pero pues podemos si quieren regresar a esos ejercicios si se les complica la resolución, ¿no? Entonces tenemos aquí, yo estimo que hoy les comenté ayer y les repito ahorita, el jueves no podré estar con ustedes por una cuestión académica que no puedo, es un evento académico en el cual tengo que participar, entonces voy a estar miércoles y jueves en eso. Entonces nos veremos hasta dentro de 8 días, el martes. Entonces en principio tenemos la próxima semana para resolver todos los problemas que tengan, las dudas que tengan sobre ley de Gauss. Si tenemos tiempo, sí me gustaría regresar a lo del dipolo porque es un problema interesante y eso va a ser en media hora cuando mucho, o sea, es algo relativamente rápido. Y posiblemente, bueno, yo creo que así nos vamos a quedar en cuanto a lo que les comenté. Nos faltaría otro tema de esto que sería campo escalar, que tiene relación obviamente directa con ley de Gauss, pero nos vamos a ir ya después a magnetismo, digamos, ¿no? Faltarán tal vez un par de cosas más, como campos eléctricos en conductores, esto también en conductores y aislantes, eso espero que nos alcance la próxima semana también a verlo, es un concepto que ya discutimos un poco, se refiere a cómo es el equilibrio electrostático, o sea, cómo se redistribuye una carga eléctrica en un conductor o en un aislante y su relación con la ley de Gauss. Entonces yo creo que eso también, espero que nos dé tiempo la próxima semana de verlo para nuestro examen de dentro de 2 semanas, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos. Aplicaciones de ley de Gauss. Entonces, nuestro primer problema que vamos a resolver, por resolver significa calcular el campo eléctrico utilizando ley de Gauss, es la línea infinita de carga. Y es una línea, es decir, mucho más delgada que larga, de tal manera que su ancho lo podríamos despreciar, de densidad de carga lambda distribuido uniformemente. ¿Sí? Y entonces lo que queremos calcular es el campo eléctrico a una distancia, ¿qué notación utilice? A ver, por una distancia R de la línea. Entonces yo tendría una línea de carga así. En principio se extiende hacia arriba y hacia abajo de manera infinitamente. Y yo lo que quiero calcular es el campo eléctrico a una distancia R de esta superficie. ¿Sí? Ahorita voy a poner el punto R, pero de hecho lo voy a poner ya no nos importa. Este punto tendría que, como ven, vamos a calcular el campo eléctrico principio en todos los puntos sobre la superficie gaussiana. Entonces, eso implica que si quiero determinar cómo es el campo eléctrico a una distancia R, pues mi superficie gaussiana tiene que tener alguna componente tal que sea, ¿cómo llamarlo? Que el campo eléctrico sea representativo de este problema, ¿sí? Entonces, aquí de entrada hay un argumento de simetría que que ya habíamos utilizado anteriormente, ¿no? Por simetría, E debe ser radial. Lo hicimos creo que en coordenadas cartesianas. Aquí, digamos que la coordenada va a ser diferente, pero va a estar determinada por mi superficie gaussiana. Entonces, debemos que estar pensando cuál es mi superficie que tenemos que escoger.
Y eso también está determinado justamente por este factor de simetría. Si el campo eléctrico es radial, eso significa que si yo tomo todos los puntos a una distancia r y los subo y lo bajo con igual proporción, esos puntos siempre tienen el mismo campo eléctrico, ¿sí? Entonces, eso me hace pensar que mi superficie gaussiana tendría que ser un cilindro. Es decir, yo tengo que escoger una superficie gaussiana de este tipo, ¿no? Axial, o sea, con la misma simetría del problema. De hecho, tiene que ser tal que la línea esté centrada en la superficie gaussiana. ¿Sí? Y esta superficie, perdón, recuerden que esto sigue para arriba. Parece que lo escogí de tal manera que cerrar todo el circuito, pero con toda la línea, pero no, en principio va hacia infinito, hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces, esta va a ser mi superficie gaussiana de interés. ¿Por qué? Bueno, pues de entrada cumple mi primer requisito o mi primer consideración de las 4 que escogimos, ¿sí? El campo eléctrico es constante en la superficie, al menos en un segmento de la superficie, que es el cuerpo, ¿sí? El cuerpo cilíndrico, la parte central. En las tapas también sucede algo interesante, pero eso lo vamos a ver ahorita, ¿sí? Entonces, este cilindro tiene la característica que tiene un radio R, justamente el radio de el punto en el que nosotros queremos calcular el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, y más aún, si yo tomo un elemento infinitesimal pequeño de A sobre la superficie, fíjense que entonces el campo eléctrico y el de A son de hecho paralelos sobre la superficie, por la propia simetría del problema, ¿sí? Y este cilindro tiene altura h. Es importante, porque estamos escogiendo mi superficie gaussiana está caracterizada por eso, unas tapas de radio R y un cuerpo del cilindro de altura h. Entonces, con estas consideraciones, podemos calcular E punto de A. Y eso sería equivalente a E punto de A en las tapas más E punto de A en el cuerpo. Entonces pregunta, ¿cómo es el producto punto en las tapas? ¿Hacia dónde va DA en las tapas? ¿En qué dirección apunta? Piensen en las tapas, no estén pensando en las líneas ni nada, las puras tapas. ¿En qué dirección va DA? Pues hacia arriba, ¿no? En la misma dirección de la línea. Aquí y abajo. Igual, pero en sentido contrario. Van en esas direcciones. Entonces, eso implica que E y DA son perpendiculares en las tapas, porque mis argumentos de simetría sobre si esta línea es infinita, pues incluso aquí cerca de los bordes de mi superficie gaussiana, pues el campo, digo, la línea sigue infinita hacia arriba. Y por lo tanto, todos los puntos sobre mi superficie, si yo quisiera verlos, todos los puntos del campo, voy a pintar aquí mucho y tal vez termine borrándolo para no hacer más complicado el problema, digo, el dibujo. Yo veía que sobre todos estos puntos sobre la tapa, el campo eléctrico es así.
Y eso, nada más ahí tomé unos puntos al azar, ¿no? Entonces, el DA y el campo eléctrico son perpendiculares. Y lo mismo sucede acá. Si yo tomo cualquier punto sobre la tapa, cualquiera me refiero cercano a la línea de carga o muy alejado de la línea de carga, siempre el campo eléctrico es perpendicular a DA. ¿Sí? Entonces, la contribución de el E punto DA es igual a 0 sobre las tapas. En el cuerpo del cilindro, de hecho, E y DA, como ya vimos aquí, son paralelos. Y entonces el producto E punto DA lo puedo simplificar simplemente como E DA. Y esa E es mi incógnita, ese campo eléctrico en la superficie. Entonces, con esto veo que E punto DA en el cuerpo sería la integral de E de A, ya sin el producto punto. Como el campo eléctrico es constante dentro de la superficie, esto es E por la integral de dA. ¿Sí? Y entonces lo único que tengo es cuál sería la integral de dA, que de hecho sería el área total de mi cilindro. ¿Y cuál sería entonces dA? ¿Cuál sería el área de mi cilindro? Recuerden, estoy pensando en el cuerpo, el área del cuerpo. Entonces sería 2pi por R por H. Que sería el 2πr del círculos de abajo por H en la altura de mi cilindro. Y en principio con eso puedo calcular ya cuál es mi flujo. Ahorita la vamos a poner de manera explícita. Pero ahora tenemos que trabajar en el otro lado de la igualdad de la ley de Gauss. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la carga encerrada por la superficie gaussiana? ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo esa carga? Pues yo conozco la densidad de carga lineal lambda. Esta densidad de carga, ¿se acuerdan que es la cantidad de carga por unidad de longitud en mi cuerpo? En este caso, en esta línea. Entonces, lambda por h es la carga total en el segmento de longitud h, y por lo tanto es la carga encerrada por mi superficie gaussiana. ¿Sí? Voy a esperar un rato para que copien, y mientras alguna duda, pregunta hasta ahorita. Ya lo que siguiente que nos queda es juntar todas las piezas de la ley de Gauss y determinar entonces el campo eléctrico. Disculpe, profe, pero me Sí, perdí nada más en el valor de 2pi. sí. Que Lo que, está. ¿Sí es un 2 o sí, también? eso es un 2. Ah, Entonces, esto se calcula porque lo que estoy determinando aquí es, o sea, en esta parte que estamos analizando, es el E punto de A en el cuerpo del cilindro, es decir, en el segmento sin las tapas. Es como si le quitara las tapas nada más. ¿Por qué? Porque las tapas ya las evalué. ¿Sí? Entonces dividí mi integral
de gaussiana en las tapas y el cuerpo. Entonces en este cuerpo E punto de A, ya vimos que el de A debe ser E y DA son paralelos y por lo tanto nada más me quedo con E de A. E es constante la superficie por la simetría del problema. Por ejemplo, lo saco de la integral y lo único que tengo es la integral de DA, que signifique la superficie total de mi cilindro. Entonces la superficie de mi cilindro sería el círculo de abajo, que sería 2pi por r, esa es la circunferencia, y al multiplicarlo por h hacia arriba, es como si extendiera mi línea, mi círculo hacia arriba, y obtuviera entonces el área total del cuerpo. No es el área del cilindro, es el área del cuerpo del cilindro. Ricardo, ¿verdad? Sí, perfecto. Gracias. Ok. ¿Alguien tiene otra duda con respecto a este desarrollo? Estos tienen que quedar súper claros. O sea, en mi forma de verlo, si pueden, si entienden la física detrás de esta ecuación, es fundamental y súper necesario para resolver problemas, sí, pero el objetivo principal de este curso es que aprendan, conozcan y sepan la física detrás del electromagnetismo. ¿Alguien le va a abrir el micrófono? No sé si fuiste tú, Andrea. Sí, profe, perdón, en la parte antes de la que mencionaba mi compañero, ¿por qué Sí, se eliminó el campo eléctrico? O sea, que no ajá. teníamos el producto y luego ya nada más sacamos el área, pero ¿por qué quitamos? O sea, Ah, sí no, entiendo que se saca la integral, pero no entiendo sí. por qué ya no la calculamos. No lo he quitado. Lo único que hice es que esto debería ser E por la integral de A y la integral de D de A es 2pi r por h. Ahorita me falta juntar los siguientes. O sea, en efecto, para ley de Gauss me falta una E aquí afuera. Pero no, o sea, nada más estoy calculando cuánto sería mi DA. Ah, de acuerdo, sí, perdón. Sí, 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 Gracias. no, no lo he metido todavía. Por eso les decía que ahorita ya vamos a juntar todas las piezas. Entonces, creo que ya podría pasar de hoja, ¿verdad? Por mi parte, sí. Gracias. Entonces, eso me hace ver que mi integral cerrada de E punto de A se limita nada más al cuerpo, y eso sería E por 2pi r por h. Y por otro lado, el Q entre epsilon 0, que se acuerdan que ese Q trae así ese asterisquito que se refiere a la carga encerrada por la superficie gaussiana, sería lambda por h entre epsilon 0. Entonces mi ley de Gauss dice que esto debe ser igual a esto, y por lo tanto E por 2pi r por h es igual a lambda por h entre epsilon 0. Las h se van, lo cual está bien, porque el campo eléctrico no tendría por qué depender de qué tan largo escogí en mi superficie gaussiana. Y entonces me queda que el campo eléctrico sería lambda entre 2pi epsilon 0 por r. Que es el resultado que ya esperábamos y que ya habíamos calculado para esta misma geometría. Nos quedamos simplemente en coordenadas cartesianas porque en ese caso, digamos que hacer la integral del campo eléctrico era más simple, pero en principio el problema, como vimos, tenía simetría de revolución. Si yo pongo a girar ese cilindro, el eje coordenado X deja de perder sentido y por lo tanto tendría que tener el mismo resultado, no importa, siempre y cuando esté a la misma distancia R del centro. Entonces, como si nos diéramos cuenta que nuestro problema cartesiano tiene simetría cilíndrica y utilizamos justamente esa simetría cilíndrica para determinar nuestra superficie gaussiana, nuestra mejor superficie gaussiana. Entonces recuerden, esto es, aquí hace falta, o sea, para especificar ya la propiedad vectorial del campo eléctrico, pues hay que utilizar el hecho que habíamos dicho acá, ¿no? E debe ser radial. Por lo tanto, esa es la magnitud del campo eléctrico y siempre apunta en la dirección radial.
Entonces, si quisiera ponerlo como en coordenadas cilíndricas, habría que agregar ahí un R gorrito, donde ese R gorrito es el vector unitario en la dirección radial, ¿sí? Y utilizaría algo parecido a coordenadas cilíndricas. Entonces, espero que toda esta discusión de simetrías, de elección de nuestras superficies gaussianas, lo vayan comprendiendo. Lo primero que, obviamente a esas alturas si les pondría algún problema, no sabría ni por dónde empezar a escoger la superficie gaussiana, ni nada por el estilo, pero en mi experiencia, un primer paso al tratar de resolver ustedes algún problema es entender muy bien los problemas que estamos resolviendo ahorita en clase, porque eso es bastante, eso les está haciendo ver que tienen la suficiente abstracción del problema para poder después ustedes tratar de resolver otro problema, ¿no? Que sea diferente. ¿Preguntas sobre este problema? Después, cualquier otro momento después es bueno, pero este es el mejor momento para preguntar sobre este problema en particular. Profe, perdón, la parte de que sea un vector radial, bueno, un campo radial, se ve en la fórmula con el 2pi, ¿verdad? O con más bien con el R, ¿no? O sea, si viéramos a otro con una fórmula similar, ¿lo sabríamos por eso? No, tendrían que especificar el sistema coordenado. Entonces, esta especificación del problema del sistema coordenado está determinado, al menos en nuestro ejercicio, por esta línea. Entonces, esta oración nos dice que E debe ser radial. Radial con respecto a mi línea de carga. Y entonces, esta R representa la distancia con respecto a la línea de carga. Pues cualquier otro punto donde yo quiera calcular el campo eléctrico, esa coordenada R me dice la distancia radial con respecto a la línea. ¿Sí? Entonces, creo que, si no me recuerdo, en coordenadas cilíndricas, esa cosa luego le llaman ρ, o al menos en las coordenadas cilíndricas que yo recuerdo. ¿Sí? Pero también R se suele utilizar, no hay ningún problema, nada más que usualmente se hace distinción entre la ρ y una R porque R suena más a coordenadas esféricas y esto es realmente cilíndrico, ¿no? De acuerdo, sí, gracias. Bueno. Otro ejemplo. Ahora veremos la lámina infinita cargada. ¿Sí? Entonces, esta es una lámina así, plana, delgada, o al menos mucho más delgada que sus extensiones, y que la distancia con respecto al punto donde vamos a calcular el campo eléctrico, y tiene una densidad de carga sigma. Entonces lo que queremos es calcular el campo eléctrico en puntos, pues en principio tenemos que suponer algo que son puntos cercanos a a la lámina. Ahorita lo vamos a ver dónde entra en juego esto, ¿no? Si ustedes quisieran verlo, sería, y si lo viéramos así como que, no de perfil, así de lado, pero como en 3/4, sería algo así. Entonces esta lámina tiene sigma, es infinita, o sea, nada más estoy mostrándoles, digamos que un pequeño segmento de esta lámina infinita, ¿sí? Y
yo lo que tengo que determinar entonces es el campo eléctrico en un punto a cierta distancia de esto. Entonces esto estaría, ¿cómo lo pongo? Sería acá, de mi superficie. ¿Sí? En principio, si como es una lámina infinita de carga, no hay efectos de bordes y por lo tanto el campo eléctrico tendría que ser también normal a la superficie. Entonces ese es mi primer argumento de simetría. Este campo eléctrico apunta normal a la superficie. Entonces, como apunta normal a la superficie, pues resulta que el cilindro es otra superficie que puede ser útil para este problema. Ahorita vamos a verlo. Y este cilindro yo lo voy a escoger de esta manera. Va a ser un cilindrito de largo, bueno, de hecho no es importante largo, pero le voy a poner de largo H, de tapas A también, y lo voy a escoger de esta manera. Ay, no me digas que empezamos con esto. Pues lo perdí. Entonces lo vuelvo a pintar. Entonces, espero que hayan copiado la parte que quedó. Ay, qué pena. También, qué pena que me perdí de esa parte. Entonces, lámina. ¿Sí, Andrea? No, le decía que no se preocupe, a todos nos pasa. Gracias. Entonces, tengo otra vez la lámina así. Y entonces voy a escoger una superficie gaussiana también cilíndrica. Con esta forma. Pero de hecho se extiende para atrás también. Entonces, nada más como un cilindrito que atraviesa mi superficie. Si ustedes lo vieran de lado, se vería así. Bien. Lo verían así y entonces el cilindrito tendría esta forma. ¿Ok? Entonces, lo mismo, tiene que ser una superficie cerrada. No hay de otra, ¿no? Se ve muy feo con esas líneas. A ver si se ve mejor así. Aprox. Entonces, la pregunta es, bueno, primero, el campo eléctrico tendría que salir de la superficie así. Y de hecho, en la otra dirección tendría que ser puesto, ¿no? Y estamos pensando que como la lámina es infinita, los efectos de borde son despreciables. Déjenme copio esto acá. Yo es que guardo estas notas, obviamente, entonces me gustaría al menos tener aquí el resultado. Ujú. Y ahí me salté varios pasos, pero no hay problema. Entonces el campo eléctrico va en esa dirección, igual del mismo modo que aquí se vería similar hacia afuera y en dirección opuesta, obviamente se vería atrás de esta lámina, ¿no? Entonces dijimos, por simetría, E apunta normal a la superficie.
Y por lo tanto ese cilindro es otra vez útil. ¿Por qué? Dado que ahora lo que me importa, solo hay flujo en las tapas. Es decir, que si yo veo mi vector dA va hacia aquí afuera, si lo viera de este lado, todos los dAs van hacia aquí afuera. También habría dAs que van hacia afuera en ese sentido y hacia atrás. Pero en todos los puntos sobre el cuerpo, el vector, el campo eléctrico y el vector de A son perpendiculares. Traten de imaginar, ¿no? El cilindrito ahí, el campo eléctrico siempre es normal a la superficie, y fíjense cómo cuando quieran determinar el dA en todos los puntos del cilindro, pues sí, en efecto dA gira. Si me están viendo, este es mi cilindrito, y entonces el dA va así y apunta en todas direcciones. Como ven, utilizo esta cosa porque el guante, porque de esa manera supuestamente no me ve la tableta, y aún así a veces lo hace, ¿no? Entonces apunta en todas direcciones hacia afuera, y mi campo eléctrico siempre va en esa dirección. Entonces no importa dónde evalúe, por ejemplo, si quiero evaluar el punto de A en esta parte del cilindro, aquí va el campo eléctrico y el D va para acá. En este punto el campo eléctrico para allá y el dA va hacia afuera. Y así, en cualquier punto de mi superficie, siempre pasa lo mismo. Del otro lado, si ese es mi plano donde está el campo, digamos, ¿cómo se llama? Mi plano infinito, pues los dAs aquí siempre van así, y el campo eléctrico va así, y en el otro lado van así, y el campo eléctrico va hacia acá. Pero siempre pasa lo mismo. Y mi E punto de A siempre es, en este caso del cuerpo, no hay contribución, y el único flujo por el cual atraviesa la superficie es en las tapas. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces vamos a suponer, y es parte del problema, supongamos que E es constante en las tapas. Es una forma de decir que mi cilindrito no está muy lejos de la superficie, y por lo tanto, tanto a la derecha como a la izquierda de mi cuerpo tengo lo mismo. En un minuto. Ok. Entonces, como es constante en las tapas, y es entonces el flujo es igual. Y más aún, en las tapas, en un caso el dA va para acá, y en otro caso el dA va para allá afuera. Pero en ambos lados, el campo eléctrico y el dA son paralelos, y entonces la integral sobre la superficie cerrada de E punto dA es igual al E punto dA en tapas, que ya ahora vamos a simplificar, más el E punto dA en el cuerpo. Esto es 0 por los argumentos que dijimos, y esto sería entonces el E punto dA en tapa 1 más E punto dA en tapa 2.
Como es constante, igual en ambos lados sería E de A más E de A, donde ya supuse que, por ejemplo, este E punto de A, en este lado es el campo eléctrico por dA, a pesar de que está en la dirección hacia la izquierda, o decir, producto punto, pues es la norma de un vector por la norma de otro vector por el coseno del ángulo entre ambos, y por lo tanto eso es E de A. Y del otro lado es justamente lo mismo, ¿sí? Y entonces esto sería 2 veces E por el área de la tapa. Que me falta especificar, esto tiene área A, eso también tiene área A. Ahora le pregunté, ¿cuál es la carga encerrada por la superficie gaussiana? Sería este pedacito que está aquí indicado, también tiene área A. Y esto es el único segmento que está encerrado, de mi lámina, que está encerrado por mi superficie gaussiana. Y por lo tanto, si yo sé que tiene carga sigma, pues la carga encerrada por la superficie gaussiana es la densidad de carga superficial por la superficie de esa carga, por la superficie de esa área, que en este caso es A. Entonces mi ley de Gauss diría que 2E por A es igual a sigma A entre epsilon 0. Las áreas se van, lo cual es correcto, no depende de la superficie. En principio, si hacen todo bien, no tendría por qué depender de la elección de la superficie. Sí, no tendría por qué depender de la elección de la superficie, al menos para este caso. Hay dos casos cuando veremos de simetrías esféricas que sí tienen una dependencia con la elección de la superficie, pero eso es correcto porque de hecho escogeremos superficies con ciertas características para determinar el campo eléctrico dentro o fuera de cierta distribución de carga. Entonces esto me daría que el campo eléctrico es sigma entre 2 epsilon 0. Y otra vez, pues era un resultado que ya habíamos encontrado anteriormente y que aquí lo encontramos pues utilizando la ley de Gauss. Entonces otra vez, o sea, esta relación de ley de Gauss lo único que quiso hacer, o sea, no está descubriendo algo diferente del campo eléctrico, lo está describiendo. Y esa descripción está basada en la descripción que ya habíamos determinado anteriormente. Nada más es una forma matemática de poner una propiedad del campo que puede ser útil para determinar el propio campo. ¿Preguntas? Me impresiona que está quedando muy claro, porque nadie pregunta, lo cual la verdad me preocupa, pero esperemos que mis preocupaciones estén infundadas y que vayamos bien al respecto. Profesor, yo tengo una duda en cuanto a notación, Sí, porque, bueno, la verdad es que es la primera vez que veo la integral con ese simbolito. sí, Y mi pregunta era de si era por lo que nos hablaba ayer sobre el teorema este de Gauss, que siempre es para sí, superficie cerrada. O sea, sí, siempre que veamos eso es solo que estamos integrando necesariamente en esa clase de superficie sí. o ¿cómo? Sí, siempre que utilizamos ese símbolo bueno, siempre que utilizan este símbolo para denotar una integral de superficie, que en este caso pues es una integral sobre la superficie, sobre una superficie S cualquiera, ¿no? Entonces cuando se le pone el símbolo, eso sí indica explícitamente que es una superficie cerrada, y en efecto está relacionado con el teorema de Gauss. El teorema de Gauss nada más se aplica, es un teorema matemático, o sea, eh, al final del curso, si alcanzamos a ver eso, utilizaremos el teorema de Gauss matemático. Gauss hizo de todo. Entonces, utilizaremos el teorema de Gauss matemático para relacionar esta integral de superficie con una integral de volumen. Eso es, de hecho, el teorema de Gauss. Relaciona una integral de superficie, de una superficie cerrada,
con una integral de volumen dentro del volumen que encierra la superficie cerrada. Entonces tiene que ser cerrada y por esa razón se escogió este símbolo para denotar esa superficie cerrada. Entonces por eso en nuestra ley de Gauss de aquí, nuestra ley de Gauss eléctrica, digamos, utilizamos ese símbolo para siempre denotar que se refiere a una superficie cerrada, y entonces lo que está a la derecha tiene relación justamente con esa superficie cerrada. Por eso te decimos que esta Q siempre tiene ese asterisco que se refiere a la carga encerrada por la superficie gaussiana. ¿Sí, Andrea? Sí, gracias. Luis, creo que también abriste el microscopio. El Ah, microscopio. profesor, yo tengo una El duda. Sí, Yo no entendí por qué en el dA de la integral del cuerpo es 0. ¿Me puede explicar, ok. por favor? Sí, claro. Entonces recuerda, estamos dividiendo mi superficie en tres superficies, mi cilindrito en tres superficies. Una son dos tapas y mi cuerpo. Entonces otra vez, imagínense que este es mi superficie gaussiana. Aquí tendría que incluir las tapas, es decir, me falta aquí ponerle un poco de papel para hacer la tapa. Pero nos vamos a enfocar en esta primera superficie. ¿Sí me están viendo, verdad, Luis? Sí, sí se ve. Entonces, este es mi cilindro que cogí, y digamos que en medio estaría cortando esto, estaría mi superficie con mi lámina de densidad de carga infinita. Entonces tengo que determinar esa integral. Esa integral es empezar por el primer puntito que está aquí en el borde de esa superficie, por ejemplo, encontrar este dA, y sería una superficie aquí muy chiquitita, un cuadradito aquí, así muy pequeñito, con dA, y tengo que determinar el vector dA. Entonces, el vector dA estaría hacia afuera, estaría apuntando hacia la cámara, ¿no? Y después tengo que hacer el campo eléctrico punto dA. Si aquí está en medio mi superficie con densidad de carga uniforme, en este punto el campo eléctrico va hacia allá, es normal a la superficie, recuerden. Aquí está mi superficie, se extiende hacia arriba de infinito, hacia abajo infinito, hacia todas las direcciones se propaga de manera infinita, ¿sí? Y entonces yo aquí tengo mi campo eléctrico E, mi campo eléctrico, mi dA, y fíjate que como E punto dA es 0, porque este vector siempre es normal al campo eléctrico. Y si ahora yo tendría, una vez que hice esto para este cuadradito chiquito, me tendría que ir para el siguiente cuadradito chiquito. Supongamos que el siguiente cuadradito chiquito está aquí arriba. Lo mismo, este sería mi dA, mi vector normal a la superficie, y el campo eléctrico va para allá. Y otra vez son 90 grados entre un vector y otro. Y así lo puedo repetir sobre todos y cada uno de los elementos infinitesimales de A sobre la superficie, y siempre dará esto, 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 y siempre termina siendo un producto punto que de hecho les da que el ángulo entre los vectores es 90 grados, y por lo tanto cada uno de esos DAs muy chiquitos, ninguno contribuye, todos da igual. Es muy diferente en las tapas, ¿no? En las tapas, aquí, mi campo eléctrico va para allá, y este también es mi vector de A. En el otro lado sería así el dA, porque es normal a la tapa, y en esa dirección también va el campo eléctrico, porque se acuerdan que aquí en medio está mi lámina infinita. ¿Sí, Luis? Soy yo, soy Juan Carlos. Sí, ya quedó claro. Perdón. Gracias. Perdón, es que me pareció que Luis había levantado, también había abierto el micrófono. Sí, yo Sí, nomás le iba a decir que las dudas iban a surgirnos más cuando fuéramos a hacer los ejercicios. O al menos posiblemente a sí. mí así me pasa. Posiblemente sí, pero otra vez les comento esto, ¿no? Si entienden, estos ejercicios que estamos haciendo ahorita son, digamos que de los más elaborados, en el sentido de que requieren entender la física y hacer desarrollos
Pues complicados, sí, la verdad sí, ¿no? Podría hacerlos porque, de hecho, el siguiente ejercicio va a ser un poquito más elaborado incluso aún, ¿no? Cada quien estudia de manera diferente. Yo les comento, cuando yo tenía su edad, así estudiaba, o sea, obviamente hacía ejercicios también, pero mi primer objetivo era entender todos los ejercicios que habíamos visto en clase con mi profesor. Y eso me daba una buena base para después resolver los problemas. Entonces, se los paso, digo, cada persona es diferente y aprende de manera diferente. Yo aprendí así y de hecho me iba bien. Entonces, se los comento, ¿no? Entonces, revísenlos, o sea, piénsenlos, ser físico, ser ingeniero biomédico, ser científico en general es 24 horas al día, así que siempre anden pensando en cómo suceden las cosas y todo eso. Entonces, relativo a esto también ayuda mucho estar pensando siempre en esas superficies gaussianas. Después de un curso como este, yo lo único que veía en toda la vida eran superficies gaussianas por todos lados. Y está bien, porque de hecho eso nos ayuda a asentar los conocimientos en el cerebro. Se quedan bien pegados ahí dentro, ¿no? Profesor, ¿Sí, Andrea? perdón, quería preguntar si en este ejercicio podríamos ver, es que, o sea, si me pusieran a mí a hacerlo, probablemente no hubiera elegido un cilindro como superficie cerrada, hubiera elegido un cubo probablemente, o no sé, una caja. Ujú. Pero quería ver si podríamos hacerlo con otra geometría y llegar al mismo resultado, porque en principio sí deberíamos, ¿no? ¿O no? No, no Si sé. escogemos, sí, no, sí, claro, por supuesto. Si escogemos un cubo, pasaría exactamente lo mismo. Veámoslo de esta manera. Por ejemplo, yo creo que el cubo es un muy buen ejemplo también y van a ver que se tendrían similitudes muy parecidas, ¿no? Entonces tendríamos ahora mi superficie así y la sugerencia de Andrea es ahora utilizar un cubo. Es decir, utilizaba el azul para poner mi superficie gaussiana. O bueno, sería un paralelepípedo, ¿no? Estaría la parte que corta mi superficie y después aquí habría la parte de enfrente y estaría unida así, ¿no? No me salió tan bien, pero bueno. Y del otro lado sería similar, es decir, yo tendría del otro lado de mi superficie gaussiana, soy malo para las perspectivas, tendría que verse así. Y unirse esto con esto, esto con esto, esto con esto y esto con esto. Sí me salió muy mal de frente. Déjenme lo arreglo. Porque igual tendría que tener perspectiva. Entonces sería... salvo que no utilice ahora la herramienta para poner líneas, está correcto. Y del lado sería similar, es decir, yo escogería, esto sería mi plano. Después estaría aquí la parte superior del cilindrito, digo de mi cubo, ¿no? Y en perfil, ¿cómo se vería? No me pidan mucho más que eso y de hecho me salió bien, creo. Entonces, eso sería mi superficie cerrada. ¿Qué pasó, Luis? No, nada, que sí le quedó bien. Sí, Mm, profe. Como ven, deberíamos también tener una optativa de dibujo científico, ¿no? Entonces, supongamos que ahorita, por ejemplo, mi cubito, mi paralelepípedo, tiene largo h, que sería, no tendría mayor problema. Y aquí también tendría superficie A y superficie A, ¿no?
Entonces resulta que los mismos argumentos que hablamos ahorita también se aplican. Es decir, si yo escojo, mi campo eléctrico tendría que salir así, ser constante. Ahorita no lo estoy haciendo también, así que por ahí hay una flecha que me salió mal. Pero fíjense que si vuelvo a dividir todo esto, ahora mi integral sobre la superficie sería sobre superficie 1, que sería esta, superficie 2, que es la de enfrente, superficie 3, que es la de abajo, superficie 4 sobre lo que está atrás. O sea, lo que era el cuerpo en el cilindro, ahora tiene 4 superficies, ¿sí? Más aparte mis 2 tapas, que esas se quedan más o menos igual. Entonces esto tendría, entonces, el E punto dA sería igual la superficie sobre 1, más la integral sobre 2, más la integral sobre 3, más la integral sobre 4, y perdonen que nada más lo pongo de esa manera, hasta más la superficie sobre A1, bueno, sobre las A's, digamos, ¿no? Eso me refiere sobre las tapas. Lo interesante es que en todas y cada una de estas integrales sobre I, el E punto de A es 0. ¿Por qué? Por el mismo argumento que dijimos. Es decir, mis vectores normales serían mis vectores de área en cada uno de esos segmentos 1, 2, 3, 4. Si yo escojo el primer elemento infinitesimal de área aquí en el borde de la superficie 1, que es la tapa de arriba, mis DAs todos van hacia arriba. Y no importa dónde evalúe, el E punto de A es 90 grados. Bueno, el coseno del ángulo entre E y DA es 90 grados. Lo mismo hacia abajo, lo mismo hacia afuera y lo mismo hacia el otro lado, hacia atrás. Entonces, en todos lados el E punto de A es 0. Y entonces nada más me quedo con entonces esto sería igual a, y en las tapas el mismo argumento aplica. El, el DA va para allá, es colineal con el campo eléctrico, y por lo tanto esto me da 2E por el área, y ese área ahora es ese cuadradito. ¿Cuál sería la super? Sí, Andrea. Justo por eso es que, bueno, al final pensé que iba a ser distinto, porque sí es la misma expresión, pero al final de cuentas, pues, una circunferencia la puedes circunscribir, creo que se le llama en un cuadrado, y pues el cuadrado tiene mayor área. Sí, sí Entonces, tendrá mayor área, pero la carga encerrada por la superficie gaussiana es otra vez sigma por A. Eso es a lo que quiero escribir ahorita. Donde esa A es ahora esta A. Entonces la mm, carga encerrada por la superficie con respecto al caso anterior también es diferente, ¿no? O sea, bueno, si escogen la misma área, aunque, o sea, como tú dices, ¿no? Un círculo tiene mayor área si escoges como radio el equivalente a la diagonal de la superficie, ¿no? De la diagonal del cuadrado, por ejemplo, ¿no? O tendrá menor área si escogen ahora el lado, el radio como lado sobre 2 o algo así, ¿no? Pero no compares este caso con este caso. Este caso tiene su A, en este caso sería pi entonces sería lado por lado del cubito, y lo podría dejar en términos de, no de área, sino de lados, pero lo interesante es que del otro lado, el área encerrada sería sigma por A, otra vez. Y entonces otra vez el campo eléctrico sería sigma sobre 2 epsilon 0. Y llegamos a la misma expresión justamente.
Entonces el argumento de simetría de la superficie, escogimos ahora daba perfectamente igual, no había ningún problema, ¿sí? Eh, si te la quieres complicar y ahora poner ese paralelepípedo eh, inclinado, en principio deberías de obtener el mismo resultado, pero tu integral ya no va a ser nada sencilla de resolver, porque en alguna parte de ese paralelepípedo va a haber, la normal ahora no va a coincidir con no va a ser perpendicular al campo eléctrico, y sí va a haber flujo, ¿sí? Pero pueden verlo de esta manera. Si ahora yo escojo, esto lo voy a eliminar después, si ahora escojo ahora este paralelepípedo, ¿sí? Algo así. Eh, sí va a haber flujo sobre esta superficie, pero el flujo sobre esta superficie se va a eliminar con el flujo sobre esta superficie. ¿Sí lo ves? Porque en un lado va a entrar y por el otro lado va a salir, por ejemplo, del lado derecho de la lámina, y del otro lado, la que va hacia acá, por este lado de la superficie entra y por este lado de la superficie sale. Y resulta que entonces calcularías, si lo hicieras bien y haciendo todos los cálculos, el flujo por arriba se elimina con el flujo por abajo y obtendrías el mismo resultado que tenemos ahorita. Entonces, en principio, puedes coger la superficie gaussiana que tú más quieras, pero pues solo algunas son relativamente simples de resolver, y así no tenemos que andar lidiando con cosas más complicadas. De acuerdo, gracias. No, Edge. Y no me pides resolver este problema porque ese sí nos costaría un buen ratito. El del paralelepípedo deforme, ¿no? Bueno, inclinado, ¿no? Porque incluso tendría que ser deforme, porque sería ideal que las caras de estos lados también sean paralelas al campo eléctrico. Entonces pues sí, está como que deforme, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer uno más, y este va a ser también elaboradito, en el sentido de que, y de hecho va a estar interesante, es algo que también creo que también Andrea alguna vez hizo comentario con respecto a la relación entre esto y campo gravitacional de alguna manera, ¿no? Entonces lo que yo tengo es ahora una distribución homogénea, bueno, más bien sería distribución esférica homogénea. Es decir, tengo una esfera de radio A, creo que la ponía así, radio A, que tiene una densidad de carga ρ, constante de volumétrica, ¿no? Entonces es una esfera aislante. Cuando veamos lo de electrostática, veremos que esto de aislante es relevante, porque eso implica entonces que si distribuyo de manera homogénea las cargas, se quedan ahí, ¿sí? Una esfera aislante con densidad de carga ρ y radio R. Y lo que queremos calcular es el campo eléctrico dentro y fuera de la esfera. Estoy viendo con qué color está bautizando mis superficies gaussianas. Entonces, ¿cómo creen que deberían ser en este caso mi super... Es una esfera, o sea, obviamente no la puedo dibujar, pero este es un corte transversal de la esfera, ¿no? Entonces piensen en la esfera tridimensional. Y esta es aislante, está llena, o sea, no es hueca, está rellena,
y tiene densidad de carga ρ. Y un radio, perdón, no R, fíjese, ya está, yo lo escribí lo puse en el dibujo y en la frase lo puse mal. Y lo que queremos es cuál es mi superficie gaussiana aquí, la que parece que debería ser por simetría la correcta. Ya hemos discutido sobre una superficie de este tipo. Es una superficie. Entonces, ¿qué sería? La primera sería una esfera concéntrica. Esta superficie lo voy a llamar 1. Es concéntrica, aquí me salió medio chata, pero bueno. Entonces, esta sería mi superficie gaussiana si quisiera calcular el campo eléctrico en puntos fuera de mi distribución homogénea, de mi esfera, ¿sí? Y para puntos dentro de la esfera, escogería igual una superficie esférica, pero ahora interna a nuestra esfera. Entonces, ahorita vamos a ver por qué esa es nuestra elección natural en este caso. Entonces, veamos primero el caso R mayor que A. Es decir, usando la superficie gaussiana 1. Pues sí, lo he puesto. Entonces, ¿cómo sería mi DA en todos los puntos del espacio? Pues por esa razón escogí, de hecho, que escogí esa superficie. ¿Por qué? Porque el DA pues siempre apunta, primero debe ser apuntar hacia afuera de la superficie. Entonces, estos son mis DAs. O sea, digamos que aquí habría que incluir el área de A, pero este es el vector de A. Y en principio el problema debe ser radialmente simétrico, ¿no? No importa, si yo giro la esfera no tendría por qué cambiar el campo eléctrico, y girar la esfera implicaría también girar mi sistema coordenado. Entonces, el campo eléctrico debe ser radial, y eso también ya lo habíamos pensado anteriormente, ¿no? Entonces, este problema, si lo quisiéramos calcular con nuestra ecuación de campo eléctrico, implicaría pues integrar sobre toda la superficie el campo eléctrico y cada una de las contribuciones del campo eléctrico. Podría ser latoso, o sea, sí sería una integral un poco complicada, ¿no? Entonces, en este caso, por simetría, otra vez se me movió, pero al menos ahora no se me movió tanto. Entonces, por simetría, E y DA son paralelos en la superficie, en toda la superficie. Y de hecho, campo eléctrico es constante en magnitud. ¿Ok? Entonces, una vez teniendo estas consideraciones, pues escribir la ley de Gauss y resolver es
no es tan complicado, ¿no? ¿Por qué? Veámoslo de esta manera. Esto sería mi integral, lado izquierdo de mi igualdad de Gauss. Y esto sería igual entonces a mi integral sobre superficie de E de A. Dado que pues como es el producto punto de cosas paralelas, se queda igual. Y esto en principio debe ser igual a la carga total cerrada, que en este caso es la carga total. Porque no importa si yo escojo una superficie más alejada o más pequeña, siempre y cuando esté en el caso de R mayor que A, lo que yo termino encerrando es toda la carga de la superficie gaussiana, toda la carga de mi esfera, perdón. Ahora, esta integral de E de A, ¿qué sería? Pues el campo eléctrico lo puedo sacar y me queda nada más la integral cerrada del dA. ¿Y esa integral cuál sería? Pues sería sumar todos los pequeños dAs sobre toda mi superficie, que otra vez es una esfera. Bueno, no es una, sí, es una esfera. Y entonces, ¿cuál es el área de esa superficie? ¿Se acuerdan cuál es el área de la superficie esférica? El área pregunta, ¿verdad? Sí, el área. Tiene que ser el área. O sea, esto es nada más el área de mi superficie de Gauss. 4pi por radio al cuadrado. Perfecto, gracias. Sería 4pi r cuadrada, donde esta r es el radio de mi superficie gaussiana. Ay, perdón, creo que debe verlo justo por acá. Y esto es r para este caso, y para nuestro otro caso, este es r, para r menor que a. Estamos obviamente ahorita con r's mayores que s. Entonces 4pi por r cuadrada. Y eso tendría que ser Q entre epsilon 0, la carga encerrada. Y por lo tanto el campo eléctrico sería Q entre 4pi epsilon 0 r cuadrada. Y eso tenemos que especificar que es para r mayor que a. ¿No les parece gracioso cómo aparece ese 4pi siempre? O sea, era... De cuando lo vimos nosotros dijimos, se encontró que era así, o sea, que esa constante de proporcionalidad de Coulomb es 1 entre 4 pi epsilon 0 yo, y nunca nadie me preguntó, ¿y de dónde salió ese pi? Estamos hablando de física, ¿por qué es ese pi? La naturaleza es graciosa, ¿verdad? Y este 4 pi aquí salió de la fórmula de la superficie de una esfera. ¿Qué tiene de particular este resultado? Y es justamente también regresando a lo que comentó Andrea hace un rato. Es el mismo caso es la misma ecuación para qué? Para una carga. Una carga puntual, ¿no? Sí, es el mismo caso de una carga puntual. Pues eso implica que si ustedes cambiaran su distribución de esférica homogénea y la compactaran en un punto, o sea, la apretaran y pusieran toda la carga Q en un punto pequeño en la parte central, el campo eléctrico no lo vio, nunca se enteró, no pasó nada. ¿Sí? Que sería equivalente a que si ustedes, haciendo la similitud con el campo gravitacional, si ustedes están en órbita y de repente la Tierra dando vueltas alrededor, ahí el campo gravitacional es el mismo y coincide con que tienen la misma velocidad de caída, todo lo que tiene que ver con la órbita, ¿no?
pero en ese punto del espacio en órbita, el campo gravitacional es X constante, ¿no? Si de repente la Tierra colapsara y se formara y toda la masa se distribuyera, no en un punto infinitesimal, porque eso causaría bueno, de hecho sí, incluso confinado todo en un punto infinitesimalmente pequeño, formando un agujero negro, el satélite seguiría en órbita, no pasaría nada, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la superficie gaussiana, gravitacional en ese caso, que daría origen o para el cual se utilizaría para calcular el campo gravitacional en ese caso, encerraría la misma cantidad de masa, la masa de la Tierra. Aquí pasó justamente lo mismo. No importa cómo esté distribuida la carga, si está así, si está más apretadita, si está en un punto infinitesimalmente pequeño, siempre y cuando sea la misma carga Q, es el mismo campo eléctrico en esa superficie gaussiana. Entonces es un resultado muy poderoso y muy importante. Profe, una duda. Ujú. Ah, sobre lo que mencionaba de, pues, que es una fórmula curiosa. Entonces, es que no sé cómo plantearlo, pero el hecho de que ¿cómo se llama? La constante, la podemos poner como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, y eso corresponda a lo que estamos viendo que era para una, pues, carga esférica, en este caso puntual. ¿Tiene que ver con nuestra concepción de carga como esferitas muy, muy pequeñitas? O sea, si fueran cubos, ¿tendríamos una expresión distinta o no? No del todo, porque recuerda que ese 4pi r cuadrada salió de el área de nuestra superficie gaussiana. No tiene que ver, al menos hasta estas alturas, no tiene que ver con la disposición de la geometría. Aunque sí, porque si escogieran, en lugar de poner un círculo, un cubito, ¿dónde tronaría nuestro desarrollo? Tronaría aquí. Porque si ahora lo que están aquí dentro es un cuadradito, y si está encerrado dentro de mi superficie 1, lo que no cumplo es que E punto de A sea paralelo en todos los puntos de la superficie. ¿Por qué? Porque algunos puntos de nuestra superficie estarán, por ejemplo, más cerca porque está un vértice por ahí, o en algunos puntos estarán más lejos porque hay una parte plana por ahí, y entonces mi similitud, mi cálculo no podría realizarlo analíticamente, se tendría que hacer de otra manera. Entonces, en este caso es la geometría así esférica lo que me permite tener esta suposición y después hacer que pueda escribir eso como 4pi r cuadrado. ¿Sí, Andrea? Ok, sí, de acuerdo. Gracias. Tienes la mano levantada, Luis. ¿Qué pasó? Sí, bueno, respecto a lo que comentaba Andrea, yo creo que más bien relacionado a cómo vemos la carga como esferitas, más bien es por cómo vemos el espacio como tal, ¿no? Porque nosotros suponemos que el espacio pues es simétrico en todas direcciones, ¿no? Es idéntico y lo podemos representar como una esfera que rodea nuestra carga. Ujú. Para este caso particular, pues sí, o sea, todo tiene que ver con la geometría también de nuestra distribución. Eso reduce todo y permite hacer el cálculo, ¿no? De otra manera no sería tan sencillo hacer. Entonces, sí, por ahí vamos entonces. Ya son cuarto, yo creo que no vamos a poder terminar este ejercicio. Les dejo que piensen qué pasaría cuando la superficie ahora utilizando la superficie 2. ¿Qué creen que cambie? Yo creo que solo la carga, ¿no? Porque la carga ahora va a estar relacionada con la densidad de carga ρ. Sí, el problema entonces ahorita sería, o sea, cuando hagamos R menor que A, y por eso se les comento para que, como les comenté el jueves no voy a poder dar clase, ¿no? Entonces, para que el próximo martes entremos de lleno en este problema,
pero ya avancemos más rápido y podamos hacer otros ejercicios, ¿no? Entonces, en el otro caso, cuando R es menor que A, ahora utilizo esta superficie gaussiana 2. El argumento de simetría del campo eléctrico se aplica en el sentido de que y de A también deben ser paralelos. No hay razón por la cual no lo sean. Simplemente porque girar la esfera no les da ningún cambio en el campo eléctrico. Entonces, y girar la esfera en principio es mover las distribuciones de carga que están fijas dentro de la esfera. Y sin embargo, a pesar de eso, no tendría que haber un cambio en el campo eléctrico. Entonces, esa simetría de revolución hace que otra vez E y DA sean iguales, de hecho sean paralelos, y en principio el término que está a la izquierda es el mismo. Hay que tener cuidado porque ahora esta R cuadrada se refiere a una R menor que A. Y lo único que hay que cambiar es aquí, lo que está del lado derecho. Lo que voy a encerrar no es la carga total, va a ser una carga encerrada que ustedes podrían calcular ¿cómo? ¿Cómo calcularían esa carga encerrada? Consideren que tenemos la densidad de carga volumétrica. Pues eso sería ρ, la densidad de carga volumétrica, por el volumen encerrado, ¿no? Sí, de acuerdo. Y entonces, pues lo único que tienen que calcular es cuál es el volumen que encierra su superficie gaussiana de radio menor que A. Si quieren intentarlo, yo creo que sería bueno, lo vamos a ver dentro de 8 días, pero los invito a que lo intenten ustedes por su parte. Y pues lo único que siempre se hace es reescribir todo su expresión del campo, su expresión total en términos nada más ya de la carga total, ¿no? Porque aquí les va a salir la ρ, pero ustedes la ρ también la pueden conocer. La ρ sería la carga total entre el volumen total. Así es como se calcularía de hecho. Entonces les conviene poner ρ en términos de eso para que ahora quede nada más, ya no quede la ρ ahí volando, ¿sí? Y entonces nada más se queda en términos de la Q. Y van a encontrar un comportamiento interesante. Y después vamos a hacer una gráfica de cómo es el campo eléctrico para R igual a 0 y conforme me voy alejando y después cruzo la superficie, cómo varía el campo eléctrico en R, digamos, ¿no? En R radial, y sacar una gráfica de campo eléctrico en función de R. Ok, profe. Bueno, entonces hágalo y pues como se lo vamos a ver dentro de 8 días. Y pues por favor verifiquen sus ejercicios y empiecen a hacerlos. Es momento ideal para que ahora sí se pongan de lleno, porque recuerden, 2 semanas y tenemos nuestro primer examen parcial. De acuerdo, profe, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, Suerte. entonces nos vemos dentro de 8 días. Que Gracias, tengan profe. buena semana y buen fin. Ya nos los veo. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, cuídense, bye. Gracias.